Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a hablar de redacción periodística y de SEO. Hoy en día cualquier periodista debe conocer unos recursos básicos para escribir un texto en Internet y para que Google nos quiera y posicione bien nuestros contenidos. Y para conocer qué es esto del SEO y cómo funciona Google, he invitado a Eva Fontiveros. Eva es periodista, fundadora de la web Galaquia y formadora de SEO en diferentes cursos. Eva nos va a explicar en qué consiste el SEO, es decir, el posicionamiento en buscadores, principalmente en Google, y también nos va a dar algunas estrategias y algunas claves para redactar en Internet y los elementos básicos para posicionar los contenidos. Hola Eva, bienvenida a Escuela de Periodismo y muchas gracias por aceptar la invitación a participar. Hola Enrique, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Lo primero que me gustaría, Eva, es que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional en los últimos años para que te conozcan los oyentes. Bueno, pues yo comencé formándome en periodismo, soy licenciada en periodismo y también estudié marketing y enseguida pues empecé a trabajar ya en primero de carrera, empecé a moverme y salté muy prontito al mundo online, pues combinando pues el tema de mi periodismo con tema de marketing. También salté muy pronto al extranjero, me fui a vivir muy joven a países como Inglaterra, como Estados Unidos o Canadá. En total han sido 12 años de vivencia internacional, profesional, y yo me vi dirigiendo equipos de plataformas digitales muy grandes donde tenía que coordinar a programadores, a diseñadores web y bueno, pues para poder hablar en su mismo idioma decidí hacerme un máster de un par de añitos de programación y diseño web. Pues ahí empecé a entender muchísimas cosas y también a que no me pasara como cuando uno lleva el coche al mecánico, sí, que te diga lo que te diga, pues no te queda otra, ¿no? Cuando te hablaban en códigos de programación, pues al principio realmente lo aceptabas, ¿no? Ahora ya vas a un paso más y bueno, allá por el año 2008 creo que hubo un antes y un después en mi carrera porque, bueno, pues ahí comencé a trabajar para una plataforma internacional en Vancouver, en Canadá, que se llama Sui 101 y ahí fue la gran batalla del posicionamiento, del SEO, fue, bueno, pues toda la gran revolución, ya venía de hace tiempo, pero fue cuando comenzó todo AdWords. En España, por ejemplo, pues fue cuando se empezaron a dar los grandes pasos en publicidad online, en posicionamiento SEO de contenidos, etcétera. Y bueno, pues ahí seguimos de Sui 101, pues ahora estoy en España. Hemos fundado una empresa que es Galaquia, con la que, bueno, pues también seguimos luchando con el SEO y con el buen hacer periodístico, que es lo importante. Bueno, y la palabra SEO, para quien no esté familiarizada con ello, significa, o sea, literalmente en inglés es Search Engine Optimization, que no es más que optimización para motores de búsqueda, es decir, conseguir estar en la primera página de Google. Google como motor de búsqueda no tiene competencia en España, es un 98-99% de usuarios los que únicamente usan Google como motor de búsqueda. Pues si publicamos en Internet y queremos que nos lean, tenemos que estar en la primera página de Google y para eso hay una competencia atroz y ahí estamos todos, tanto para posicionar contenidos como también para gestionar temas de marketing online y de publicidad, ¿no? Porque además el SEO es algo que es muy cambiante, ¿no? Decías que empezaste en Canadá en 2008 cuando lo cambió todo y te orientaste por el SEO, pero va cambiando porque, bueno, ahora hablaremos de cómo indexa Google los contenidos y demás, pero todo está en continuo movimiento en el SEO, ¿verdad? Sí, efectivamente. Digamos, fue en 2008 cuando
cuando sobre todo, más que estar volcado en el área pues de coordinar una serie de cosas que estaban más relacionadas pues con los contenidos, con la edición, con el diseño, etcétera, fue cuando aposté fuerte pues por tema técnico. Sobre todo porque es lo que te comento, contenidos, podemos llamar contenido a una imagen, a un vídeo, a un texto, incluso a todos los formatos publicitarios. La plataforma Star es Internet. Internet está regida pues por una serie de códigos, entre ellos los que va marcando el señor Google, que para eso tiene el buscador más mayoritario a nivel mundial, quitando países asiáticos como China, etcétera, donde hay, es verdad que hay otros buscadores con los que Google a día de hoy no puede hacer competencia. Y por supuestísimo, Google tiene un algoritmo, tiene una programación, un código muy secreto, que es más secreto que la fórmula de Coca-Cola, pero que evidentemente se saben una serie de variables a base de prueba-error los que nos dedicamos al mundo del SEO, del posicionamiento web, del marketing online, del SEO-SEM. Evidentemente ya hay cosas que se tienen muy claras. También Google no está en contra del SEO, además. Tiene páginas internas en su blog oficial donde explica perfectamente qué es lo que a él le gusta y entiende por buen SEO. Es verdad que, como acabas de mencionar, es un cambio detrás de otro. Google ha ido cambiando el algoritmo y lo sigue modificando muchísimo porque cuando alguien se pispa un poco de cómo posicionar bien un contenido, hay una serie de personas, de tendencias que lo que hacen es intentar forzar determinados contenidos para que indexen en la primera página sin ningún sentido. Contenidos de mala calidad, chapuzas, nidos de enlaces, lo que se ha venido llamando el Black SEO, que se ha hecho desde el origen de los tiempos y contra el que Google pues ha luchado muchísimo y sigue luchando. No le gustan las formas artificiales de aparecer en la primera página, no le gustan los contenidos de mala calidad, no le gustan los plagios, no le gustan las múltiples páginas que pueden estar apuntando un dominio con la única intención artificial de ayudarle a posicionar mejor. No le gustan lo que se conoció cuando impactó un algoritmo, un cambio en el algoritmo muy grande, que fue año 2000. Febrero de 2011 impactó en el mundo anglosajón, en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y en agosto, el 15 de agosto, festivo en España, impactó, aquí se llama Panda. Sí. Y cambió, bueno, de hecho muchísimos SEOs acabaron en la cola del paro, ¿no? Porque se cambió el mundo el mundo SEO. Y como, bueno, ahora puedo explicar un poquito más en qué consistió ese gran cambio, que entre otras cosas ha hecho que la gran mayoría de personas que se dedican a hacer contenidos online, pues bueno, entiendan que ni está todo escrito en piedra, ni lo del algoritmo de Google, conocer sus reglas, son válidas para toda la vida. Y que bueno, que esto es, como has comentado, es un mundo muy cambiante, muy voluble, en el que hay que estar al día de continuo, y que lo que más vale por encima de todo, de cualquier técnica SEO, que son importantes y hay que aplicarlas, pero por encima de todo es la calidad y el buen hacer, y luego evidentemente aplicar una serie de recursos. Bueno, así que, pues si quieres, te hablo un poquito más de Panda luego. Sí, como introducción yo creo que has tocado pues los grandes temas, ¿no? del SEO, desde que no le gusta a Google el contenido o las prácticas maliciosas, ¿no? Para posicionar nuestro contenido, hasta, bueno, pues un poquito has contado cómo ha ido cambiando el algoritmo. Ahora nos amplías un poquito. Pero ¿qué tipos de SEO hay? Porque creo que hay un SEO on-page y un SEO off-page, ¿no?
¿no? Sí, vamos a intentar no utilizar un lenguaje demasiado técnico, pero hay dos tipos de SEO, ¿no? Uno que es propiamente el contenido y otro que también implica fuera de nuestra página o de nuestro blog personal o un medio informativo. ¿Qué tipo de SEO existen o que se pueden hacer? Pues efectivamente, grosso modo, los ha citado los dos perfectamente. Está el SEO on-page y el SEO off-page, con doble F. El SEO on-page es el que realizamos dentro de nuestra propia página web. Es decir, son todas las acciones que podemos hacer en nuestra propia página web para mejorar su posicionamiento y que Google nos quiera más. Es decir, por citarte alguna serie de cosas o de recursos SEO, poner unos buenos titulares SEO, escribir keywords, palabras claves principales en una serie de sitios muy claves y muy importantes para que Google sepa que si estamos haciendo un artículo sobre delfines, pues estamos hablando de delfines y no estamos hablando de llaves inglesas. Y esto, ¿cómo lo sabe Google? Pues evidentemente, si nosotros a la hora de poner el titular SEO, porque hay un doble titular, hoy en día la gran mayoría de los editores permiten pues poner un titular muy creativo, muy bonito, muy impactante, muy polémico, cada uno según lo quiera orientar para impactar al lector, y luego con todo tipo de metáforas o de etcétera. Ese es el titular del artículo, y luego tenemos el titular SEO, que es el que lee Google con una metadescripción preciosa, también muy SEO, creativa, pero también con unas keywords que enganchen y atrapen ya no solo al lector, sino que también se entere Google de lo que va tu artículo. Esa combinación de titular y metadescripción SEO es, digamos, lo que cuando uno busca extinción de delfines y le sale en el buscador, le sale un titular y una pequeña descripción. Pues claro, si ahí tú pones una metáfora estupenda, maravillosa, o un titular sin ni una sola palabra clave, con la metadescripción idem, a lo mejor una persona sí te entiende, pero una araña de Google, un bot, un robot, no te va a entender. Probablemente terminarás en el cajón de Google, no sé, de las llaves inglesas o de los enchufes de tierra. Entonces, si quieres que realmente Google sepa de qué va tu contenido, tu vídeo, tu foto, tu artículo o tu anuncio, sí, evidentemente tienes que usar palabras clave. Digamos, aquí la clave, repitiendo en el SEO, es usar keywords, palabras clave en una serie de sitios muy, muy estratégicos, como son los que acabo de citar. Luego, pues, intercalar titulillos con palabras claves complementarias a lo largo del artículo. Estoy hablando de SEO de contenidos. Sí. Los títulos de las fotos, no subir las fotos con una ristra de números que son como lo suelen codificar cada vez que hacemos una foto con el móvil, sino ponerle pues un título descriptivo con palabras claves, y luego entre otros campos, cuando subes una imagen te pide un alt, un título alternativo, pues ponerlo y poner una serie de palabras clave distintas. Pues, sí. Y luego, pues, a la hora de definir toda tu página web, categorías, páginas, etcétera, siempre completar esas partes. Eso es el SEO on page, es decir, el conjunto de acciones que yo puedo aplicar a mi contenido de mi página web, tanto en estructura como en contenido, para optimizarlo. Y luego está el SEO off page, que son todas esas acciones que yo puedo hacer para conseguir que mucha gente me enlace. ¿Por qué? Pues porque los enlaces entrantes a una página, lo que se llama backlinks, siguen siendo importantes a la hora de que Google encuentre páginas y también las valore, ¿no? Si muchísima gente enlaza a una página, a Google lo que le está diciendo es que esa página tiene una autoridad, un respaldo, que la gente se la cree y la valora. Es verdad que los enlaces entrantes ya no tienen la importancia tan grande que tenían antes, pero siguen siendo importantes para que Google, pues puntúe una página web, por decirlo de alguna manera. Entonces,
ahí sí que se ha hecho Black SEO hasta decir basta, desde páginas que eran nidos de enlaces, estar por foros, por blogs, haciendo técnicas de spam absoluto, el tema de los directorios que se han terminado convirtiendo en, pues eso, en páginas de enlaces malos, no porque las páginas enlazadas sean malas, sino porque, bueno, era todo un sin Dios. Uh-huh. Y muchísimas técnicas de SEO en ese sentido se han abolido y están totalmente obsoletas. Y ahora pues se tiende a pues intentar participar en otros blogs para poder lanzar, pues aunque sea un enlace a tu dominio desde el perfil de tuyo profesional, ¿no? Cuando lo rellenas, uh-huh. o bueno, pues construir una serie de red de enlaces, pero de forma muy tranquila, muy natural, hacer lo que se llama link baiting, uh-huh. ¿vale? Que es una manera pues bastante natural de conseguir enlaces orgánicos hacia tu página web. Ese es el SEO off-page y que además juega un papel principal y absoluto las redes sociales, la difusión del contenido en las redes sociales y en pues una serie de comunidades y de grupos que están dentro de las redes sociales, que son importantísimos y que pueden llegar a dar enlaces do follow de calidad. Uh-huh. Vale. Y pues todo esto rollo que os acabo de contar y que es un poquito más técnico, pues es el SEO on page y el SEO off page. Vale, ahora ya tenemos dibujado lo que es, has descrito lo que es el SEO, en qué consiste ese posicionamiento, qué tipos de SEO hay, la importancia del contenido, ¿no? De la arquitectura también de la página web. Luego en la segunda parte, pues me gustaría que nos dieras algunos consejos prácticos para que un periodista los pueda aplicar, ya sea en su medio o en su página personal. Pero para cerrar esta parte, nos has hablado del SEO, de la importancia de tener una estructura de las imágenes, de los enlaces entrantes y los enlaces que también salen hacia otros sitios, de promocionar nuestro contenido en las redes sociales. Pero ¿cómo indexa, sin entrar demasiados en tecnicismos, cómo indexa Google un contenido? Es decir, hay unos algoritmos, además me parece que tienen nombres, unas arañas, ¿no? Que tienen nombres de animales, Penguin, sí. Panda, que ha ido cambiando. ¿Cómo, para alguien que no sepa, cómo va Google buscando ese contenido? ¿Qué detecta? Lo has apuntado antes, ¿no? ¿Qué detecta Google en las páginas web para decir que es una página web pues, que tiene un buen contenido, que se puede posicionar arriba o abajo? ¿Cómo funciona el mecanismo de Google? Bueno, pues realmente el contenido, cómo funcionan los algoritmos de Google, perdón, a 100% lo sabe Google, es decir, hay muchísimos trabajadores de Google en altos cargos que no tienen esa información. O sea, que cada uno tiene una parte de la información, ¿no? Cada uno trabaja autónomamente y cada uno sabe su parte, pero no lo que hace el compañero. Digamos que sí, y aparte que lo que es la matemática y la estadística pura que componen la variable de probabilidades, el cálculo de probabilidades y la combinación de variables que tiene el algoritmo en hardcore, no lo sabe, bueno, sí lo saben los fundadores, evidentemente, uh-huh. y probablemente alguien más. La gran mayoría del mundo lo que tiene es unas variables de ensayo-error que las hemos ido probando, sabemos que funcionan, no porque nos lo hayan dicho, sino porque la comprobamos en nuestro trabajo a diario y porque, hombre, también Google te da una serie de pistas. Google no solamente tiene el buscador, luego tiene una serie de herramientas que usamos toda la gente que nos dedicamos a los contenidos online o a la publicidad o el marketing digital porque es que o las usas o estás fuera. Google te da una herramienta potentísima como es Google Analytics, que es verdad que hay más herramientas de medición estadística, pero todos usamos Google Analytics y luego si quieres otra complementaria. Uh-huh. Y igual que te hablo en el tema de analítica web, te hablo en otros muchos temas. Por ejemplo, en tema SEO, tú puedes usar un Sistrix, un SEMrush, un Moz, pero todos usamos Search Console, que es de uh-huh. Google. Y así te puedo hablar de muchísimas otras herramientas. Pero bueno, centrándonos en Google Analytics y en muchas otras herramientas Google, para empezar, sabemos que no es lo mismo
y que si Google lo pone como variable, por algo será que alguien visite tu página web y se quede un ratito, a que alguien visite tu página web y en lo que es un abrir y cerrar de ojos se vaya. ¿Eso qué significa? Tú puedes sacar todo tipo de matices y de valoraciones. Un robot dice, esta página no coincide con lo que anuncia que es. Es decir, cuando una persona busca el término que sea en el buscador y le sale en primera página pues un resultado, entra, ¿por qué? Porque piensa que eso es ahí va a encontrar la información que está buscando. Cuando entra y dice, ups, ¿esto qué es? Esto no es, se larga. Eso que le está diciendo a Google, que tú dices que vas de una cosa, que no vas, que tú estás ofreciendo falsamente, te estás anunciando falsamente, y cuando alguien entra en tu página web no tiene nada que ver. Entonces, eso es una variable estadística, como pueden ser pues el tiempo en página, el porcentaje de rebote. Es decir, hay una serie de variables que sabemos que están ahí y que Google las cuenta, y que además es una manera muy buena de quitarse de encima pues a todos estos tipos de contenido que son insulsos, que no dicen nada. Yo creo que todos nos hemos vuelto muy, muy, muy selectivos y muy rápidos con el tema de la información en Internet. Todos vamos leyendo, hacemos clic en una entrada, la leemos y en muy pocos segundos ya sabemos si ese contenido es lo que buscamos y si nos aporta o no nos aporta algo extra a las 4 entradas similares que pueden aparecer en la primera página. Por eso, antes cité a Panda, que fue un gran cambio del algoritmo. Panda, entre otras cosas, se cargó los plagios. Yo no sé si te acuerdas, Enrique, que hace no demasiado tiempo, hace unos años, había plagios, o sea, la primera página de Google, casi todos eran informaciones que eran los mismos textos firmados por distintas gentes, pero los mismos párrafos. Sí, copiados. Ahora esto ya, efectivamente. Era copia, pega, copia, pega, copia, pega. Esto Panda se lo cargó. ¿Por qué? Porque la primera persona que cuelga un texto es el original. Sí, tiene la canonical, ¿no? Me parece que se llama. Hay que poner la URL canonical, creo que es. Sí, bueno, la URL canónica es también cuando tú tienes tu dominio, ¿sabes? O una página, y tienes un montón de contenido muy parecido, por ejemplo, tu página con 3 W o sin 3 W, ¿no? Tienes que elegir cuál es la página canónica, porque además si no eso se considera contenido duplicado. Claro, lo que hay con la URL es lo mismo que lo que no hay si las 3 W, ¿no? Entonces, tienes que decirle a Google cuál es. Si no, eso es, pues igual que eso lo considera contenido duplicado, y hay que decidir siempre y elegir cuál es tu URL canónica. Pues lo mismo sucede para todo lo que son los plagios. Si yo subo un artículo y es mi original, toda la gente que me copia antes posicionaba por encima de mí. Ahora Google eso lo penaliza, y además cuando ve que una página web tiene por norma general el publicar textos que son copia y pegas de otros sitios, te termina penalizando y probablemente mandando tu página a la página 5 millones, sino baneándola, y bueno, que tu dominio no, o sea, publiques lo que publiques, ya no vas a posicionar. Todo eso lo cambió Panda. Por eso ahora abundan los refritos. Los buenos refritos, que para mí, bueno, cuando no queda otra, pues oye, cuidado con lo de replicar las notas de prensa, etcétera, pues hazle una introducción tuya de tu cosecha y ponle un link a esa nota de prensa. Porque bueno, los refritos están bien, pero el lector también es muy inteligente. El lector, tú necesitas aportarle algo nuevo, o sea, una cita, una valoración, una entrevista, unas declaraciones que apoyen nuevas tesis, contenidos nuevos, nuevos ángulos. Cuando tú has entrado en 3 entradas distintas y te das cuenta que son las mismas citas, los mismos párrafos, pero cambiadas en determinadas palabras, pues para lo que viene siendo un refrito, que todos los periodistas sabemos perfectamente lo que es, pues eso el lector, ¿qué hace? Que entra y sale del artículo muy, muy rápido. ¿Qué le está diciendo a Google? Pues que tu página no tiene calidad. Calidad, entre comillas, como lo pueda entender una herramienta estadística. Entonces,
ese tipo de cosas las tiene muy en cuenta. Luego, pues, por ejemplo, el tiempo en página. Porque mucha gente embebe vídeos en sus artículos. Porque bueno, si tu artículo es interesante y tiene algún total o algún vídeo referido a ese tema, la gente lo va a ver y va a estar más tiempo en tu página. Si el usuario no solo lee el artículo, sino que se engancha con otro contenido relacionado en tu artículo y termina navegando más, pues eso también Google lo aprecia, entiende que tu página ofrece contenido interesante que hace que el lector se vaya enganchando a otras partes de tu página web. Uh-huh. Entonces, a ver, no quiero enrollarme mucho con esto, pero sí hay una serie de variables que sabemos todos que están ahí. Unas son pues más de dominio público, pues porque es más fácil explicarlas, como estas cosas que estoy contando, y otras cosas pues igual pues son más técnicas, ¿no? Pues, pero evidentemente Google funciona a través de unas herramientas, de unos robots que son programas estadísticos y que van recabando una serie de datos, como estos que acabo de citar. Sí, cosas y nuevas variables además que se van sumando, ¿no? Porque todas estas que estás citando del tiempo en página, del porcentaje de rebote, del plagio, también pues que la página sea responsive, que sea adaptable a los móviles, ¿no? Cada vez más importante. Importantísimo. Y lo de que anunciaba hace unas semanas, unos meses, los pop-ups, ¿no? Que esas pantallas que aparecen y que va a penalizar Google la aparición de esas ventanas emergentes que tanto molestan en la navegación. Me parece también era un factor que iba a penalizar Google, ¿no? Sí, además, de hecho, de alguna manera ya lo penaliza, porque sobre todo date cuenta que la navegación web en dispositivos móviles ya está por encima del 50%, tanto en tablets como en smartphones. Que se te despliegue una pop-up en esos dispositivos y sobre todo determinados tipos de pop-ups, es que hace totalmente ilegible, es que la gente se va uh-huh. de esas páginas. Entonces, eso ya es una penalización. De todas maneras, Google se va a poner mucho más serio y ya lo ha avisado. Está apostando muchísimo por todo tipo de reformas para los móviles. Uh-huh. El famoso Mobile Head-On, uh-huh. que ya dijo que las páginas que no fueran responsive las iba a penalizar y les iba a quitar posicionamiento, y así lo ha hecho. De hecho, yo creo que muchísimos diseñadores web han tenido bastante trabajito este último año, pues gracias a Google, pues trabajando para muchísimas empresas que querían páginas responsive. Y ojo que todavía me sorprende entrar en grandes medios y en páginas de grandes empresas que siguen teniendo páginas no adaptables a dispositivos móviles. De hecho, ahora que ya ha pasado un tiempo, Google le ha dado otra vuelta. Ahora vienen las páginas AMP, sí. AMP, que son versiones que ahora mismo, bueno, está todo muy en fase, no beta, pero muy en fase incipiente. Es una, digamos, forma de mostrar las páginas web en dispositivos móviles muy simplificada. La página web queda muy simplificada, es un paso más allá del responsive. Ahora mismo, pues uno, por ejemplo, la gente que tiene WordPress se baja un plugin oficial de AMP. Lo activa, solamente ahora mismo está válido para los posts, no para las páginas, ni para las categorías, ni nada. Y Google aleatoriamente muestra esa página AMP para las entradas que aleatoriamente él considera. Es decir, no es algo que todavía esté implementado al 100% y tal, pero tiene el suficiente peso como para que ya tengan un apartado especial dentro de Search Console. Uh-huh. Y son, digamos, páginas aceleradas para dispositivos móviles, son las AMP, y como novedad pues viene muy potente y bueno, pues ya te comento que bueno, luego lo que es la lectura de vídeos, o sea, el SEO y las descripciones en palabras, en keywords, tanto para vídeos como para imágenes, sigue siendo muy importante. Si bien también es cierto que Google está apostando y poniendo muchos recursos en la lectura tanto de imágenes
como de vídeos. Sí, ahora a eso quería pasar ahora, porque nos has hecho perfectamente, pues eso, todo lo que es la arquitectura o los factores que influyen y que debe conocer un periodista, que influyen en el posicionamiento, pues es lo que hablábamos, del tiempo, el porcentaje de rebote, el plagio, la carga, la velocidad de carga también de la página web. Por cierto, Enrique, perdóname que te comente, y una última cosa que es lo más vigente ahora mismo del último cambio que ha tenido Penguin 4.0 son algo a lo que me he referido antes, que son justo los enlaces de entrada, los backlinks. Ahora mismo la gran penalización que le está cayendo a muchísima gente o que les va a caer viene de la mano de los backlinks, que además Google estamos todos avisadísimos porque es de las veces que más se ha anunciado un cambio en un algoritmo. No pasó así con Panda, pero sí está pasando con este último cambio que te comento de Penguin. Y es que uno no sabe, saberse sí sabe porque hay 1000 herramientas para saberlo, pero uno no es responsable de que muchísimas spammers o páginas de mala reputación, de mala calidad, lancen links a tu página web. Apunten hacia ti, ¿no? ¿Cómo, perdona? Que apunten hacia ti, que tú no eres responsable de que apunten gente o spammer, como tú dices, que apunten hacia ti. Claro, tú eso no lo puedes controlar en principio. Claro, en principio no lo puedes controlar. A ver, si te enlaza a los que venden, no sé, Viagra, casinos, o sea, son páginas que Google no quiere y que además considera de mala reputación y que un poco, no es que no te hagan ningún bien, es que te hacen bastante daño. Antes lo único que se podía hacer era pedirle amablemente a los webmasters de estas páginas web que te quitaran el enlace. Evidentemente no te hacía ningún caso y tú, pues bueno, te quedabas ahí un poco indefenso. Google ha anunciado que va a penalizar muchísimo todos esos enlaces entrantes de páginas externas malas, perniciosas, que apuntan a tu página web. Tú dices, ostras, pero ¿y yo qué puedo hacer? Pues antes de anunciar esa penalización ya lleva un tiempo una herramienta de Google que se llama Disavow Links Tool, ¿vale? Que es desautorizar los enlaces que entran a tu página web. Entonces, ahora sí es muy fácil porque tú puedes hacer, de hecho, puedes usar otras herramientas como Majestic, como Moz, como, bueno, hay una serie de herramientas de toda la vida, pero Search Console también puedes saber quiénes te están enlazando, cuáles detectas como páginas malas y a través de esta herramienta de desautorización de enlaces decirle, mira, todas estas en un formato que además te especifica muy bien Google cómo debes hacerlo, todos estos enlaces o este dominio entero, por favor, no me los cuentes a la hora de puntuar mi página. ¿Por qué? Porque además es que te van a penalizar y de hecho es de las veces que Google más ha avisado que viene penalización y cómo viene articulado un cambio de algoritmo. Así que bueno, ¿estáis todos o estamos todos avisados? Sí, bueno, pues ya tenemos entonces todos los elementos, todos los factores externos, digamos, que afectan a nuestro posicionamiento. Y en esta segunda parte, como te decía, me gustaría que nos dieras unos consejos prácticos para un periodista que los pueda aplicar, sea en su medio o en su página personal, ¿no? En su blog, en su página personal. Porque una de las máximas que yo siempre he escuchado en SEO, que no sé si es así, si es cierto, es que el contenido es el rey, ¿no? Sí. El contenido es el rey y ya no solo el contenido el contenido de calidad, bueno, original. Yo siempre lo comento tanto, bueno, pues en el trabajo donde coordino gente a nivel editorial, periodistas y blogueros, como cuando doy un taller o un curso de SEO. Ir a por el Pulitzer. Me da igual que estéis haciendo el reportaje de investigación de vuestras vidas como que estéis haciendo la reseña de valoración de un producto. Id a por el Pulitzer. Siempre, siempre, siempre. Esa es la base del éxito de posicionar bien en Internet. A ver, como base, ¿vale? Como básico, genera un contenido tuyo, original. Cúrratelo. No te dediques a coger las 3 mismas fuentes que tiene otro artículo o hacer un refrito. Haz un buen artículo, contrastando y además citando a fuentes de autoridad y haciendo algo que el lector diga, jolín, emociona, no dejes indiferente. Eso para mí engancha a la gente, que digan, jolín,
qué pedazo de artículo me acabo de leer, porque la mayoría no pasamos de la primera o de la segunda línea, porque ya vemos que eso no. Entonces, esa es la primera, no sé si atreverme a decir consejo, porque sí, pero yo la primera recomendación, no soy muy dada a dar consejos. La primera recomendación, ¿no? Por lo menos. En esa visión, como tú dices, que ahora somos lectores de titular y de entradilla, pues porque hay que reconocer lo que la mayoría somos lectores de titular y entradilla. ¿Cómo se debe escribir un buen título? ¿Qué extensión debe tener un título? Antes has hablado de las palabras clave. Supongo que tienen que ir ahí esas palabras clave. ¿Cómo tenemos que afrontar la escritura de un titular? Pues yo creo que antes sí, te he mencionado el tema del doble titular. Sí. Hoy en día prácticamente todos los CMS, todos las herramientas editores que tienen todos los periódicos, blogs, revistas, publicaciones en Internet, permiten un doble titular. Es decir, un titular que es el titular del artículo y que vas a leer, van a leer tus lectores. Ese tiene que ser un titular muy atractivo, creativo, cada uno, pues si quieres ser un titular polémico, si quieres ser una cita, si quieres ser algo muy bonito, muy creativo, muy fashion, lo que quieras. Es el titular que además te va a atrapar en una red social. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si tú no te sabes vender tu propio contenido, pues apaga y vámonos, ¿no? Y luego tienes siempre la posibilidad de escribir el título SEO, ¿vale? Uh-huh. Ahí tienes que ser escrupulosamente certero y descriptivo, poniendo las palabras claves principales que definen y que describen a tu artículo. Eso es fundamental. Además, y esto es un truco y una leyenda que corre por ahí, pero que es totalmente cierta, por mucho que Google haya anunciado que ya no es así. Todos tenemos más que visto y comprobado que si las palabras claves principales que definen a un artículo o una página están en la URL, eso posiciona mejor. Google anunció hace un par de años que las palabras claves en las URLs ya no las iba a tener prácticamente en cuenta. Yo te digo que mi experiencia personal y la de otras muchas personas es que esto no es así y que siguen contando muchísimo. De hecho, muchísimas páginas están configuradas para que cuando escribes un artículo el nombre de la URL tenga el nombre del dominio / el nombre del artículo, sí. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, evidentemente, si tú pones primero el titular súper creativo, guardas y la URL se va a quedar con esas palabras que no dicen nada, que forman parte de un titular muy creativo, pues entonces te vas a perder esos puntos de SEO, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Recomendación, guarda primero como un borrador y pon un título que tenga esas palabras SEO. Además, piensa, una de las cosas que te va a pedir es cuál es la palabra SEO que define por antonomasia tu artículo, ¿no? O tu vídeo o tu imagen. Ahí vas a elegir pues una combinación de una palabra, de 2 o de 3, yo que sé, pues imagínate coches o coches segunda mano, ¿no? Si estás haciendo un artículo sobre eso, pues eso tiene que ir en la URL, eso es impepinable, uh-huh. Tiene que ir en la URL. Te digo a día de hoy, que mañana ya es verdad que Google lo deja de puntuar, pero vamos, ahora mismo no puede decir lo contrario, porque es que solo tenemos que fijar cómo son las URLs de las entradas que aparecen en cualquier búsqueda de primera página de Google. Todas tienen la palabra clave por la que estamos buscando, o la gran mayoría. Y luego ya te digo, esas palabras claves tienen que estar en el titular SEO. ¿Cómo? El titular SEO, ahora mismo, si no me equivoco, Google lo tiene en 55 caracteres. ¿Vale? Sí. Esto Google lo va variando. Antes eran 65, ahora es un poquito más corto. Además, lo ves porque cuando haces una búsqueda, ves esos snippets, esas entradas que lista Google, y ves que hay titulares que están cortados. Esto es porque tienen mayor extensión. Entonces, en el titular SEO, pues vamos a ceñirnos a la dimensión que pide Google. De hecho, ahora mismo hay una nueva, lo estuve leyendo el otro día,
Hay una nueva cosita que no sé si os habéis fijado que últimamente cuando buscamos algo se nos destaca por arriba del todo un contenido de una página web que además lo pone con un tipo de letra como más grande, sí, ¿no? Sí, es cierto, sí. Uh-huh. Estas snippets que aparecen en el top y que además luego aparecen más abajo, es decir, que lo que hace es destacar, hace un highlight de un contenido que aparece más abajo y que está arriba. Bueno, pues estuve leyendo el otro día que la estadística, ahora mismo, muy grosso modo, porque todavía no se tienen datos suficientes, es que es contenido que no necesariamente está en la primera página, pero que sí es un muy buen contenido SEO porque es contenido elegido entre entradas que están entre la primera y la tercera página de Google. Y luego que el titular tiene entre 40 y 50 caracteres. Así que es muy importante tener un titular SEO que tenga palabras clave y que esté ceñido a las dimensiones que pide Google. Y luego la metadescripción SEO, que es, pues, es como una especie de segunda entradilla. Por favor, no repitamos lo que está en la entradilla del artículo, sino es como una segunda entradilla más cortita porque también tiene limitados el número de caracteres. Además, cuando lo vas rellenando dentro del editor, te va diciendo, oye, te quedan 3, 2, 1, como en Twitter, ¿no? Pues ahí también vamos a ser muy, muy impactantes. ¿Por qué? Porque el lector va a ver eso en el listado de Google. Tiene que ser una frase que sea impactante, pero también que tenga keywords. Es muy complicado hacer algo que esté muy bien hecho desde el punto de vista SEO y que además esté muy bien escrito desde el punto de vista de la redacción y sea un gancho. Pues ni el titular puede estar escrito como hablaba Tarzán, ni esa metadescripción o entradilla para las arañas de Google pueden estar escritos a modo de telegrama. Vamos a escribir bien, vamos a escribir con calidad y luego no vamos a olvidarnos del SEO. O sea, que la escritura natural, que sea una escritura no para robots, sino para personas, que al final estamos escribiendo para personas, ¿no? Por tanto, tiene que ser una escritura natural. Has hablado de las URLs que sean amigables, ¿no? Vamos a decir, que tengan esas palabras clave, de la descripción que aparece debajo del título, con las palabras o con las frases que tú buscarías en Google, ¿no? No se trata de otra cosa que de poner esas palabras, esas frases que tú utilizarías en una búsqueda de Google si quisieras buscar el contenido del que estás hablando. Todo esto lo hace, por ejemplo, ahí si alguien que tenga su página personal, su blog, hay plugins que los hacen, el All-in-One SEO, Yoast SEO, ¿no? Sí, efectivamente acabas de citar dos de los más populares y más importantes. Luego hay una cosa que, bueno, dicho así con voz suena raro, pero es muy importante, digamos, los encabezados de la página. No quiero hablar de HTML para no liar a nadie, pero digamos que el titular de un artículo, digamos, es la parte principal donde colocar esa keyword más importante. Eso en código se llama H1, es decir, el titular es el H1, el super megatítulo. Ahí es donde se va a fijar Google para encontrar tu palabra clave principal, en el titular SEO. Luego, el resto del texto, ¿no? Pues, si, como tú muy bien has dicho, escribimos de manera natural, es imposible que estemos hablando, por decir el ejemplo de antes, de delfines y que la palabra delfines no la usemos con sentido común, racionalidad y mesura a lo largo del texto. Es decir, por supuesto que hay que poner keywords dentro del texto, pero no de manera artificial ni saturada, porque eso sí lo penaliza Google, sino de la manera que escribiríamos pues un buen artículo en un periódico de papel. Y luego están lo que son los sumarios, los ladillos, que es algo que se ha usado toda la vida pues para partir el texto en unidades temáticas y hacer más fácil la lectura. Esos titulares o ladillos desperdigados a lo largo del texto no solo se usan en artículos online con esa funcionalidad que también, sino para marcarlos como H2, como título 2. ¿Para qué? Pues para decirle a Google, oye, mira, estas partes también son importantes para que encuentres palabras clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir la palabra clave principal del titular? Pues no, pon otras palabras claves secundarias para que el que no te entre por la palabra delfines, me estoy refiriendo a búsquedas en Google, entre por la palabra cetáceo, entre por la palabra mamífero marino,
Es decir, tú piensa a la hora de encontrar un contenido cómo lo buscaría tu madre o tu abuela. Entonces, en función de eso, articúlalo con sentido común. Es verdad que hay herramientas que te ayudan a decirte cuáles son las palabras claves principales, las secundarias, las tal, pero bueno, siempre es mejor sacrificar eso y que lo hagas tú de manera natural y hacer un artículo, como tú muy bien dices, destinado a un lector, a un humano, con la mayor calidad, y no obsesionarte con el SEO y a terminar escribiendo pues cosas realmente inaceptables, ¿no? Sí, lo que has comentado de utilizar esos ladillos, esos sumarios para hacerlo atractivo visualmente, ¿no? Porque al final cuando te encuentras, sobre todo lo que hablábamos al principio, si entras en un móvil y te encuentras párrafos larguísimos que ocupan toda lo que es la pantalla, una pantalla pequeñita, pues eso evidentemente desincentiva la lectura de cualquier texto, aunque sea el mejor contenido del mundo, pero desincentiva la lectura. Para terminar esta parte y ya ir terminando la entrevista, una pregunta porque yo he oído mucho mito sobre la extensión que tiene que tener nuestros textos. Creo que por debajo de 300 palabras en un texto no es recomendable porque prácticamente no posiciona, pero hay que hacer textos muy largos, es indiferente. ¿Cómo es esto de la extensión de nuestros textos? ¿Qué influencia tiene en el posicionamiento? ¿Influye de alguna forma? Pues mira, acabas de dar en la tecla con algo polémico, porque realmente el mundo de los SEOs no se termina de poner del todo de acuerdo. Sí se sabe, y esto sí te lo puedo decir por experiencia profesional bastante contrastada, que cada vez Google adora y quiere más a los artículos largos, ¿vale? De hecho, no en lengua española, pero sí para muchos países anglosajones tiene puesta una categoría de artículos largos, en profundidad, o sea, reportajes grandes, ¿no? Supongo que para lengua castellana lo terminará haciendo, pero bueno, aparte de esto, sí posicionan mejor los textos. Google quiere más los textos a partir de 1200 caracteres. Entre 1500 y 2000 los adora muchísimo. Esto no es nuevo de ahora. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Canadá, los últimos años 2011, 2012, 2013, ya era un paradigma a seguir, que los textos fueran más largos. Recuerdo que antes decíamos, oye, mira, mejor un artículo de 1500 que cansa bastante, pues pártelo en 3 de 500, ¿no? Y enlázalo con enlaces internos y tal. Está comprobado que Google posiciona mejor los artículos a partir de 1200, 1500 palabras. Eso no significa que penalice a uno de 800, pero desde luego vámonos a artículos de 800, dejemos de lado los artículos de 300, porque si vas a hacer el esfuerzo de escribirlo, pues escribe un poquito más y ayúdate a tu posicionamiento SEO. Y ya aprovecho para también tratar de eliminar otra leyenda urbana, que son las negritas. Yo me llaman para hacer consultorías, asesorías, SEO, y una de las cosas que más detecto es lo implantada que tiene la gente la idea de que las negritas son muy buenas para el SEO. Las negritas y las cursivas son totalmente indiferentes para el SEO, no se tienen en cuenta. Tú puedes marcar algo en negrita, pues para destacar, para hacer, digamos, más atractivo o hacer que el lector se fije más en una serie de palabras, para ayudar un poco a la lectura, que no sea más farragosa, pero desde luego no para ayudar a tu SEO. De hecho, hay mucha gente que los ladillos los marca en negrita. Por favor, los ladillos se marcan con un H2. ¿Que no sabéis lo que es un H2? Lo marcas como un título 2. El famoso título 2 que tiene el Word también lo tienen los CMS. Y la extensión, pues como has dicho, sí, influye. No nos obsesionemos con ella, pero que sepamos que un artículo, como he dicho, por encima de las 1200 palabras, sí, 1200, 1500, incluso por encima de las 2000, pero claro, no es lo mismo hacer un artículo sobre Roma de 2000 palabras que hacerte, que te digo, una reseña de una batidora de 2000 palabras. Sí, claro. En fin, sentido común, no nos obsesionemos con el SEO está ahí para ayudarnos,
no para convertirnos en robots, ¿vale? Sí. Para terminar, te quería preguntar por qué tipo de formación debería buscar un periodista que quisiera ampliar sus conocimientos sobre SEO. Tú has participado en varios talleres de formación. Este mismo mes de noviembre impartes un curso de SEO avanzado para periodistas organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Yo tuve ocasión también de acudir o de asistir a un taller tuyo de SEO hace unos meses, también a través de la Asociación de la Prensa. ¿Qué tipo de formación recomendarías para alguien para un periodista que quiere formarse en SEO? ¿Un curso específico sobre SEO o uno más amplio, interdisciplinar, no sé, de marketing online también, que tenga parte de analítica web, de redes sociales? ¿Qué nos recomendarías? Pues yo puedo recomendar distintas cosas para distintos perfiles, porque evidentemente ni todos somos iguales, ni todos buscamos lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un blog y, bueno, que no se meten en las tripas del blog, ¿no? Sino sencillamente quieren saber un poquito más de cómo escribir, de redacción, de lo que es SEO de contenidos en la redacción. Pues, hombre, para estas personas yo creo que a nada que lean tus podcasts, que además se lo recomiendo, que te sigan, a Enrique Bullido, seguidlo. y bueno, pues se pisten un poco, lean un poquito cómo tienen que escribir los titulares SEO, las metadescripciones, los ladillos, las fotos, tal. Hombre, pues para esas personas, no sé, también que vaya, oye, como has dicho, la Asociación de la Prensa hace talleres gratuitos SEO, ¿no? En los que yo he participado alguna vez. Pues da de sobra si te quieres quedar con eso. Para una persona que realmente sí gestiona su blog, su página web, y que no solamente se quiere quedar con qué pongo en el titular o en la entradilla o los ladillos o en las imágenes, y quiere ir a más y meterse en las tripas de su blog y conseguir realmente muy buen posicionamiento y estar en primera página, no solo para tener lectores, sino porque también tiene asociada monetización vía afiliación de contenidos, vía AdSense, vía lo que sea, pues ahí sí que les aconsejaría una de dos: que tengan mucha constancia buscando en internet distintas páginas, usando herramientas, ser muy autodidactas, que se puede ser muy, muy, muy autodidacta, y entonces hay determinados tipos de personas pues que son así, y hay otras personas pues que dicen, mira, tengo un tiempo limitado, yo no estoy para pasarme horas, días, semanas, meses buscando información en este océano, además muchísima en español, pero también muchísima en inglés, porque siempre digo lo mismo, el contenido se crea en inglés y se traduce al español en un 99% de los casos. Entonces, si queremos beber de las fuentes, pues muchas veces nos va a tocar zambullirnos en inglés, y otras no. Oye, que hay grandes profesionales y grandes blogs en español de nuevas tecnologías. Si no eres ese tipo de perfil, pues sí te recomendaría apuntarte a un curso cortito de SEO, ya no solamente de SEO de redacción, sino de SEO pues más avanzado. Pues mira, no me gusta decirlo, pero bueno, lo has mencionado. Pues mira, justo ahora la Asociación de la Prensa va a lanzar uno de SEO avanzado, en el que pues participo yo, y es un curso cortito de 21 horas. Si yo, desde mi punto de vista, ¿qué le aconsejaría a un periodista que quiere estar vivo profesionalmente hablando y que no se quiere quedar atrás? Pues que se apunte a algo más, no que se apunte, que vaya picando de campos más multidisciplinares, porque ahora mismo el mundo digital y el mundo de los contenidos digitales no está aislado, ni muchísimo menos, sino que entronca tanto con el mundo del community management, el mundo del marketing online, el mundo de la analítica web y ya más allá del Big Data. Es decir, no se puede vivir de espaldas a las métricas, no se puede vivir de espaldas a las redes sociales, no se puede vivir, incluso muchísimas veces te puede salir tú mismo para gestionar tu página web. Tú tienes que saber analítica web. Tú tienes que poder mejorar tus resultados. ¿Cómo? Pues formándote en Analytics. Oye, que a lo mejor por ahí pues terminas, sí, eres periodista, pero
a lo mejor estás trabajando de SEO y llevando la parte de analítica web. ¿Por qué no? Yo ya os digo, yo de formación pues empecé estudiando periodismo y marketing y luego pues empecé con temas de programación y diseño web, SEO, marketing online, y vete tú a saber lo que vendrá luego con las nuevas tecnologías pues de realidad virtual, de 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el mensaje va a estar ahí, siempre va a hacer falta un contenido generado por un periodista. Ahora tendremos que ir adaptándonos a las herramientas y a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, sí, sin duda, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. La formación de cualquier periodista ahora mismo tiene que ser interdisciplinar, tiene que ser continua, ¿no? Y constante. Todos tenemos que seguir formando porque tanto el SEO, el marketing, la analítica, las redes sociales están cambiando. Ya hay unas redes sociales ahora, pero a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años o 6 meses son otras diferentes, ¿no? Y hay que efectivamente, aparte del mundo del SEO, no es solamente voy a posicionar mi artículo, es que el SEO está cogido de la mano del SEM, que es optimizar publicidad para buscadores. Las bases son las mismas. Con una vas a tener que trabajar igual con la herramienta de AdWords de Google o con Facebook Ads o Twitter Ads, pero el SEO, las bases van a ser las mismas. La tarea, y luego, bueno, pues hacer tareas de link building, etcétera, encontrar keywords por las que posiciona tu página web, etcétera. Va todo muy cogidito de la mano y no puedes hacer todo eso sin tener un poquito de conocimiento de analítica web y de estadística, ¿no? Entonces, vamos a apostar por ello, que la gente que dice que todo esto es muy complicado, no es verdad. Es ir dando pasitos, ir formándote, tener el interés y darte cuenta de que el periodismo a día de hoy está unido y cogido de la mano de las nuevas tecnologías y de sus herramientas. Oye, pues con este mensaje nos quedamos. También un mensaje positivo de que el periodismo, bueno, tiene muchas salidas profesionales y más allá de crisis que nos quieran decir, es cierto que el periodismo o la industria periodística atraviesa una crisis, pero hay muchas salidas profesionales para los periodistas. Para terminar, Eva, cuéntanos si quieres dónde te pueden localizar o dónde se puede poner en contacto contigo, pues alguien que quiera entrar en contacto contigo, las redes sociales, no sé, en las que estás más presente, en fin, las coordenadas que quieras si alguien desea ponerse en contacto contigo. Pues si alguien desea ponerse en contacto conmigo, lo puedo hacer a través de las redes sociales, que estoy en todas, Eva Fontiveros, y bueno, también si quieren a través de una plataforma que hemos creado hace un añito y poco, que es galaquia.com, a la que, bueno, pues también es una plataforma colaborativa, damos también formación SEO gratuita y bueno, pues si a alguien le interesa, estamos también en galaquia.com y si no, pues a través de redes sociales, estoy ahí para charlar, tener debates oye, encuentros tan bonitos como el que acabo de tener ahora mismo contigo, Enrique. Un placer. Si te parece bien, los dejaré los enlaces tanto a Galaquia como a tus redes sociales, tanto en las notas del podcast como luego en la entrada en el post, en la entrada que escriba en la página web que acompañará a esta entrevista. Y nada, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo de SEO, de posicionamiento web, de cómo funciona Google y de cómo tenemos que hacer un contenido que sea atractivo. Muchísimas gracias, Eva, por aceptar la invitación a participar en este podcast y ha sido un verdadero placer conversar contigo estos minutitos. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por invitarme. De verdad, un auténtico placer. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com, donde podrás encontrar artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales. Si quieres, puedes escribirme a contacto@enriquebullido.com y estaré encantado de hablar contigo y, si puedo, ayudarte en lo que necesites. También te agradecería muchísimo, como te digo cada semana, que dejaras una valoración o una reseña en iVoox o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos. Entre todos podemos ir haciendo cada semana un poco más grande este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima semana.